Hola, buenas nuevamente, bienvenidos a esta reunión virtual donde hoy reflexionaremos el domingo 12 del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura tomada del libro de Job, solo Dios tiene dominio sobre el mar. Nuestra segunda lectura, tomada de la segunda carta a los Corintios, Cristo mostró su amor por nosotros al morir por nosotros y debemos imitar ese amor. Y nuestro evangelio, que está tomado de Marcos. Al calmar una tormenta, Jesús muestra su poder divino y su cuidado por sus discípulos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla del lago». Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: «Cállate, cálmate». El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?». Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar les obedece?». Palabra del Señor. En la Biblia, el mar, el viento y la tormenta se ven como fuerzas del mal y el caos que solo Dios puede controlar. Pero la tormenta también puede representar las pruebas y tribulaciones que sufren los justos y de las cuales solo el poder de Dios puede salvarlos. Mientras Jesús y sus apóstoles cruzaban el lago, estalló una tormenta. Durante un tiempo los apóstoles se la arreglaron. Tenían el control, aunque solo fuera a duras penas. Y es una buena sensación tener el control. Estamos dirigiendo el espectáculo. Las cosas están a nuestro alcance. El resultado está en nuestras propias manos. En tales circunstancias es fácil convencernos de que tenemos fe, incluso una gran fe. Pero podríamos estar en un viaje de ego. El ego es más feliz cuando tiene el control de un mundo familiar y predecible. Estamos marcando la agenda. Estamos creando nuestras propias metas. A veces también puede significar controlar la vida de los demás. Realmente no necesitamos a Dios, excepto tal vez para darnos una pequeña palmada en la espalda al final de todo. Pero esa noche, cuando se desató la tormenta y la barca parecía estar a punto de hundirse, los apóstoles descubrieron de repente que las cosas estaban fuera de su control. Las cosas estaban más allá de sus poderes. El resultado estaba fuera de sus manos. Estar fuera de control no es una experiencia agradable. Experimentamos pequeñas muestras de esto cuando nos vemos atrapados en un obstáculo. Puede resultar molesto y frustrante, pero podemos experimentar casos más graves en tiempos de enfermedad grave o tragedia. En esos momentos todo parece desmoronarse. Nos sentimos confundidos e impotentes. El ego está profundamente amenazado por la proximidad del peligro, y especialmente la muerte, que ve como un caos absoluto y lo último desconocido. Encontrarse en una situación así es humillante y aterrador, pero es precisamente en momentos como este cuando descubrimos si tenemos fe o no. Nuestra primera reacción es pensar que Dios ya no se preocupa por nosotros y nos ha abandonado. Cuando las cosas se salieron de control para los apóstoles, parece que ellos también se sintieron así.
Miraron hacia Jesús solo para descubrir que estaba dormido. Por cierto, la capacidad de dormir tranquilamente en medio de una tormenta era una señal de perfecta confianza en Dios. La fe de Jesús contrasta con la poca fe de los apóstoles. Jesús lo reprendió por su falta de confianza y luego calmó la tormenta. Para los primeros cristianos, este milagro fue muy relevante. El barco representaba a la iglesia o comunidad y la tormenta que las persecuciones desataron sobre él por los poderes malignos que querían hundirlo. Estaban llenos de miedo. Para ellos debió parecerles que Jesús estaba dormido, pero luego su fe estuvo a la altura del desafío. Le bastaba despertarlo con sus oraciones y tener confianza y fe en su presencia, para que la tormenta de su miedo se calmara. Aunque Jesús estaba con los apóstoles en ese barco, la tormenta todavía golpeó. Entonces, solo porque una tormenta golpee, no significa que Dios no nos haya abandonado. Si tenemos fe, no dudaremos de que Él está con nosotros. Nos volveremos a Él en oración y experimentaremos su ayuda. La historia nos desafía a confiar en el poder de Dios, especialmente cuando nos asaltan las tormentas. Cuando tienes fe, abandonas la necesidad de tener el control.